es más corto? Abdías, muy bien, Abdías, un solo capítulo. Creo que tiene 21 versículos Abdías, y aquí y Ageo tiene solamente 2 capítulos, que creo que lo alcanzamos a ver hoy, todo. Vamos a ver. Entonces Ageo, como ya lo expresé, significa festivo, porque así, y eso no es tanto, bueno, es claro, mayormente del pueblo hebreo, que tomaban los nombres por las circunstancias, por el día, porque así también sucedía hace unos años con nosotros, ¿cierto? Así sucedía. Si, si nacía el domingo de resurrección, pues le ponían a la señorita resurrección, ¿cierto? Resurrección. Si nacía, ¿cuándo? En Navidad, Natividad. Natilla, uy, no, Natilla no. Y así, bueno, para el judío es importantísimo el significado de cada nombre, para nosotros no tanto, como ya lo he explicado quizá en alguna ocasión, y dependiendo del día del santo también, de nuestro almanaque, al almanaque de Bristol, usted mira ahí y dice, ay, San Luis, entonces pongámosle al niño Luis, y así van. Yo no sé por qué me colocaron Ricardo, quién sabe cuándo habría nacido, pero bueno, así vamos, y el libro de Ageo, profeta menor. Los profetas menores no es en cuestión de importancia, sino en cantidad de escritura. No es cuestión Ageo es un libro importantísimo, muy, muy importante. Ageo es algo resumido, ¿cierto? Está en resumen. Y si usted quiere mirar un poco más de características de Ageo, yo le invito, lea Esdras. Lea Esdras. Esdras presenta a Ageo en una forma amplia. Y los temas que se tratan aquí en Ageo, Esdras los amplifica. Entonces es lindo como la palabra de Dios es una armonía completa, ¿no? Una armonía completa, como suple sabiduría y entendimiento un libro a otro, porque fueron inspirados por un santo y mismo espíritu. Ageo es un profeta, como lo dice allí en la escritura, y este mensaje, mis amados hermanos, que vamos a estar viendo en el libro de Ageo, se desarrolla en 4 meses exclusivamente, cortico, ¿no? 5 mensajes que vamos a estar mirando que da Ageo al pueblo de Israel, a Judá particularmente, a Judá. Pero esto, mis amados hermanos, lo puede usted leer, como ya se lo expresé, en Esdras, y eso viene la historia desde el año 538 aproximadamente, antes de Cristo, cuando Judá estaba esclava en Babilonia. Recordamos que Nabucodonosor llegó allá a Jerusalén, acabó con el templo, destruyó las paredes del templo, de la ciudad, todo avasalló, completamente destruyó Nabucodonosor toda Jerusalén, en la ciudad de Dios. Y el pueblo de Dios fue llevado esclavo a Babilonia. Los del sur, los de Judá, fueron llevados a Babilonia, los del norte fueron llevados a Siria. Y la división del reino se presentó simple y llanamente por la desobediencia de Israel a Dios. Siempre, como lo va a presentar Ageo, mis amados hermanos, la desobediencia trae pésimas consecuencias. La obediencia nos va a traer muchas bendiciones. Lo va a presentar Ageo. Entonces debemos ser diligentes en esto. Esto no fue por cuestión de suerte, ni porque la desventura de Israel, no, todo lo que el Señor hizo tiene un propósito, tiene un propósito. Y Dios, su palabra la ha dado completa para que podamos conocer sus propósitos. 538, bajo Ciro, salen 50,000 judíos de Babilonia para Judá, para Jerusalén específicamente. 538, bajo el reinado de Ciro, salen 50,000 judíos que le habían pedido y le habían rogado al Señor para que les diera la oportunidad. Y eso, por favor, póngalo en su corazón, póngalo en el disco duro, porque es bien importante. El pueblo de Dios había clamado y había estado clamando a Dios para volver a su ciudad,
reconstruir la ciudad, reconstruir los muros, reconstruir el templo, y que la palabra de Dios volviera nuevamente a ese templo y fuera edificado Israel conforme a lo que Dios había mandado. Salen 50,000 con ese propósito, una vez más. Específicamente este grupo que sale con Ageo, también Zacarías es otro que anima y estimula y está en ese entorno de animar al pueblo a que cumplieran el propósito del Señor. 538 salen, 50,000 judíos llegan a Judá, Jerusalén particularmente. 2 añitos, mis amados hermanos, de estos judíos trabajando en una forma dedicada, con ánimo fuerte, con buen deseo. Decían, listo, vamos a construir, traigan la pala, traigan el cemento Samper, ¿cierto? Traigan ¿cómo es la batidora esa, ¿cierto? Bueno, y no es como el trompo, traigan el trompo. ¡Ay! Todos bien animados, muy animados. Llegaron estos judíos allí. 2 añitos, y en 2 añitos, mis amados hermanos, los cimientos, las bases del templo quedaron terminadas. ¡Qué regocijo!, ¿no? ¡Qué regocijo de ver Israel nuevamente empezando a reedificar o a reconstruir su templo! Específicamente, Ageo va a hablar de reconstrucción del templo, porque si usted lee Nehemías, el énfasis de Nehemías es reconstrucción de los muros, y Esdras específicamente dedicadito y llamado por el Señor para que él fuera diligente en enseñar y establecer nuevamente la palabra de Dios entre el pueblo de Israel. Todo tiene su propósito, y qué lindo los propósitos del Señor. 2 añitos, pero como no falta, ¿no?, la envidia, como no faltan los enemigos de Israel, samaritanos y pueblos cercanos vieron que los judíos iban muy en serio y dijeron, uy, no, si los judíos, ¿qué tal de pronto reconstruyan esa ciudad? No, y dicen que es de Jehová su Dios, y dicen que es un Dios todopoderoso. Ellos sabían y habían visto las maravillas de Dios. Dijeron, opongámonos. Se opusieron, mis amados hermanos. Mandan cartas, ya después de que terminó su reinado Ciro, pasa a Artajerjes, otro rey, y por mentiras de los samaritanos, que eran colonias del rey Ciro y el rey Artajerjes, que estaban gobernando en ese momento Babilonia, dice Artajerjes, bueno, no le vamos a permitir que continúen la obra. Les da la licitud a los samaritanos y a los pueblos cercanos para que subyuguen e impidan. Y empieza la oposición para el pueblo de Israel. Empieza la oposición. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude para poder mirar todas estas cosas, que así va a ser siempre. Usted, mi hermano, decide por Cristo, usted decide por Cristo y se la juega por Él, por Cristo. Una cosa sí le digo, Cristo no lo va a dejar avergonzado cuando nos la jugamos por Él y decidimos por Él. Si hacemos las cosas como Él nos indica y como Él nos manda, nunca Cristo nos va a dejar avergonzados, nunca. Pero otra cosa que también nos muestra la Escritura es que siempre que usted decida por Cristo y determine por Cristo, va a haber oposición. Siempre. He tenido la oportunidad y la enorme bendición de estar con hermanos que se van a bautizar, creyentes que deciden por Cristo y dicen, quiero obedecer a Cristo en su mandato, quiero obedecer a Cristo. Y cuando estamos en la preparación, dice, no, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con mi familia. Qué cosa, ¿no? Hasta mis vecinos también se ensañaron contra mí. Mi amado hermano, no son los vecinos, no los compañeros de trabajo, no es la familia. ¿Sabe quién es? Satanás. El diablo mismo que genera oposición, porque Satanás lo que no quiere es que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Es el primer opositor cuando usted decide por Cristo. Estos hombres
decidieron por Jehová de los ejércitos, 2 añitos de buen ánimo y después empieza la oposición. En el año 536 son terminadas las bases, eso lo puede leer en Esdras. Son terminadas las bases, viene la oposición. Y mis amados hermanos, por 16 años quedan los cimientos puestos sin levantarse un muro encima de ellos. ¿Por qué? Porque hubo oposición. Cuando hay oposición, mis amados hermanos, lo que primero que nosotros hacemos, no solamente los judíos, sino la mayoría de los seres humanos, es pensar en nosotros mismos. Todo nuestro énfasis cae en nosotros. Y los importantes, o el importante ya no es el Señor, sino los importantes ahora somos nosotros. Porque no podemos morir, ni podemos ser afectados económicamente, ni podemos de pronto hasta ser menospreciados. No podemos, entonces nos centramos en nosotros. 520, mis amados hermanos, después de 16 años, es este mensaje que Ageo presenta. ¿Cuál es el propósito de Ageo? De animar a ese pueblo, de despertar, mis amados hermanos, de despertar a ese pueblo de su letargo y de pensar en sí mismos y que pensaran el propósito para el cual Dios les había llamado. Y ahí podemos mirar, mis amados hermanos, la lectura. Vamos a hacer lectura hasta donde, pues a ver, al 1 al 7, a ver si alcanzamos a mirar en esta mañana. ¿Estamos todos listos, iglesia? Ageo, tenga su Biblia y abra su Biblia para que sea la Biblia y el Espíritu Santo de Dios quien esté hablando a nuestro corazón. Para que hable a nuestro corazón, en lo profundo allí de nuestra mente, que está la base de todas nuestras emociones, sentimientos, está el corazón. Y yo pido al Señor que en este momento su palabra, a través del Santo y Divino Espíritu, obre y hable en nosotros. Dice la Escritura, en el año segundo, ¿de quién? El rey Darío. Mire que ya no estaba ni Ciro, ni Artajerjes, ahora estaba Darío. Y Darío, mis amados hermanos, es un rey que, como muchos reyes, ¿no? No era que, ay, Darío era creyente, que cómo amaba al Señor, no. De pronto había oído de Dios, había oído de los judíos, del progreso económico de judíos, del poderío de los judíos, y como a todos los que tenían ahí subyugados y esclavos de otras naciones, también Darío se complacía, ¿no? Y les daba ciertos privilegios y ciertos beneficios. A los judíos el beneficio que les dio fue volver a su ciudad, y proveerles y respaldarles y parar la hostilidad de los pueblos cercanos. Mire que Dios siempre, ¿no? Con la prueba da la salida. Dios siempre con la prueba da la siempre, mi amado hermano. Él lo dice, que cuando Él da prueba, da salida. Siempre es fiel en esto. La salida la da después de esa frenada de esos 16 años de que el pueblo se entronizó en sí mismo y pensó en sí mismo y vivió para sí mismo. Permite que Darío de recurso y de permiso para que sigan construyendo. Y es Ageo cuando Dios utiliza a Ageo para animar a este pueblo. Entonces dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era Zorobabel, iglesia? ¿Gobernador de dónde? De Judá, muy bien. Y Josué, hijo de Josadac. ¿Y quién era Josué? Sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado ¿quién? Jehová. ¿Qué dice de Jehová ahí? Jehová de los ejércitos. Diciendo, mire lo que Dios dice, que lo que estaba diciendo el pueblo. Mire, palabra de Dios con palabra de hombre, pero prevalece la palabra de Dios. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y aquí el Señor corrige, lo que estaba pensando el pueblo era una cosa y lo que estaba diciendo el Señor es otra cosa, porque nuestros pensamientos
No son los pensamientos muchas veces de los pensamientos de Dios. Son diferentes. Y nuestros caminos a veces son diferentes a los caminos de Dios. Entonces Dios está organizando. ¿Sí? Dios está organizando. Y dice el 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Y sigue una vez más hablando el Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice al pueblo Jehová de los ejércitos por medio del profeta Ageo? ¿Qué dice? Meditar. ¿Meditar cómo? Bien. ¿Sobre qué? Sobre vuestros caminos. Sobre vuestros caminos. Y sigue. Dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco. Y otra vez, en medio de este llamado de atención que Dios está haciendo al pueblo, ¿qué dice otra vez el Señor? Así, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué ha dicho otra vez Jehová de los ejércitos? Meditad sobre vuestros caminos. Mis amados hermanos, y eso creo que es la exhortación que Dios en este momento tuvo para el pueblo de Israel y que hoy día tiene para nosotros. Meditad bien en vuestros caminos. Meditemos bien en nuestros caminos. ¿Qué era lo que el Señor quería que meditaran? ¿Qué era que el Señor quería que meditaran? Pues ellos habían rogado porque Dios les permitiera volver a Jerusalén para reconstruir su templo. Ellos habían suplicado, ellos habían rogado, ellos habían clamado, ellos habían llorado, como vemos en Nehemías, por su nación, por la condición de su nación, por la condición de su templo, por la condición de sus muros. Había lágrimas, sentido de pertenencia, ¿no? El pueblo judío, sentido de pertenencia. Ellos dijeron, Señor, danos la oportunidad. Y el Señor les dio la oportunidad. Empezaron bien, se cansaron, se desanimaron por la oposición. ¿Y qué había sucedido? Dice, ¿qué estaba diciendo el pueblo, no? En el versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mire que la comodidad del judío, la prosperidad del judío y las bendiciones que Dios había derramado sobre ese pueblo de Israel para que cumplieran su propósito, lo habían tergiversado. Estaban pensando en sí mismos, en su bienestar, en su comodidad, en su prosperidad. Se habían centrado. Dios, como es fiel en sus promesas, Dios había dado a Abraham, ¿no? 3 promesas: tierra, simiente y bendición. Y Dios aquí cumple. A Dios aquí cumple. Les dio la provisión, les dio el recurso, les dio la manera, les dio el permiso de parte del rey para que cumplieran su propósito. Llegan allá y mire dónde están. No es tiempo todavía, no es tiempo todavía. Después, más bien después, creo que no es la hora, no es el momento de cumplir con el propósito para el cual el Señor nos ha traído. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Inteligencia egoísta, mis amados hermanos, pensamientos humanos, esos son pensamientos humanos, porque Dios una vez más los había llamado con un propósito y ellos habían dejado el propósito de Dios, y con todos los recursos que Dios había dado y todas las bendiciones que Dios había dado para que se cumpliera su propósito, lo estaban aplicando para sí mismos y no para cumplir el propósito para el cual el Señor les había llamado. ¿Qué estaba sucediendo? Dice, entonces, por medio de Ageo, el Señor
llama la atención de este pueblo? Por medio de Ageo. Oigan, vengan, esperen. Dios está diciendo algo. Vengan, vengan, vengan. Vengan, escuchen, por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué ha dicho Jehová de los ejércitos? ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Oiga, judío, pueblo amado, hijos míos, amados míos, niña de mis ojos, dice el Señor. Es tiempo de que, dice allí en la Escritura, es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y sabe qué es ese término en otras versiones? Creo que de Nueva Traducción Viviente, creo, que lo dice, son casas lujosas. Miren, miren, se habían ellos apartado del propósito del Señor y estaban recibiendo todos los beneficios, progreso económico, mansiones tenían, muy seguramente lámparas Baccarat, ¿cierto? Las lámparas Baccarat, ¿cierto? De pronto ahí su BMW frente a su casa, wow, ¿cierto? Mercado en Ara, no, en Ara no. Pongámosle un estrato más altico, ¿cierto? En Carulla, ¿cierto? En Carulla. Sus mercados en Carulla, sus hijos estudiando en los mejores colegios allá en Judá, con ruta, con buen uniforme, con buena, ¿cómo es que ya se llaman esas? Apple, tablet, eso. Perdón, es que eso sí. Con buena tablet, los chinos con todo, su indumentaria al pelo, y mucho lujo, progreso económico, gloria al Señor, amén, qué bendición. Ese sí es Jehová de los ejércitos, ese es nuestro Dios, amén, ¿cierto? Bendito. Cuando estamos en una condición de esta, mis amados hermanos. Pero miren que no era el propósito de que el pueblo podría tener, y seguro que el Señor les iba a bendecir, porque allá en Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán. Pero mire aquí el pueblo de Israel, ¿dónde estaba? No estaba buscando la voluntad de Dios, ni estaba buscando el reino de Dios, sino estaba buscando lo suyo propio, su bienestar, mi amado hermano, su comodidad. Qué rico, ¿no? Muy seguramente en la casa de esos judíos, el plasma, ¿cierto? Plasma ya. Cama de agua. ¡Qué magnífica la vida! Eso es, dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Y les hace la pregunta: ¿y cómo está mi casa? ¿Cómo está mi casa? Dice ahí, ¿cierto? Y esta casa está desierta. Qué corazón, ¿no? El de este pueblo. Qué corazón el de este pueblo. 16 años pensando en sí mismos, progreso económico, y la casa del Señor desierta. La casa del Señor abandonada. En 16 años, imagine cómo estarían esos muros, ¿no? Seguramente ya tendrían ahí ventas de chécheres, seguramente, especulo. Muy seguramente. Ya seguramente habían invadido algunos ahí. Muy seguramente. Y no se estaba usando para el cual el Señor quería que se usara. Mis amados, es de considerar y hacer un alto también en este momento para hacer una aplicación, no solamente para Israel, sino para cada uno de nosotros. Creo que es bueno también entrar en lo que el Señor dice en el versículo 5 a los judíos: mediten bien en vuestros caminos. Meditar bien es pensar pensar en una forma razonable, detenida, pausada, calmada, tranquila. Meditar. A veces, ¿sabe? Y esto, perdone que abre un paréntesis aquí. Yo agradezco mucho, y de corazón lo digo, mucho al Señor por lo que nos ha permitido pasar.
de todo corazón, no estoy dando frases de cajón ni nada, Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Yo doy muchas gracias al Señor por este tiempo de receso que el Señor nos ha permitido tener junto con mi familia. ¿Sabe por qué? Porque he podido meditar en los caminos de Dios. He podido meditar. A veces el ministerio, la obra, vaya ya, no nos da tiempo para esto, ¿no? Aunque estamos haciendo buena obra. Pero a veces la buena obra no nos da la oportunidad de meditar. Meditar. Y para meditar se necesita un tiempo de reposo. Un tiempo de reposo. Un tiempo de quietud. Que nos podamos sentar a los pies de Jesús y podamos decir: Jesús, habla, que tu siervo oye. Necesitamos esos tiempos, mis amados hermanos. A veces el afán del siglo, ¿no? El ir, venir, trabajo, estudio, familia, todas esas cosas, ¿cierto? Son buenas, por supuesto, pero que no nos da tiempo para meditar. No nos da tiempo para meditar. Y meditar bien. Y meditar bien. Esos términos ahí son puestos con intencionalidad de parte de Dios para nosotros. Meditemos bien. A veces andamos tan distraídos, ¿no? Tan distraídos en tantas cosas, y aún cosas buenas, pero andamos tan distraídos. Pero pensemos un momentico. ¿Para qué nos ha llamado Cristo Jesús? ¿Para qué nos ha llamado Él? Porque tristemente hoy en día, y cada vez toma más fuerza esto, mis amados hermanos, el materialismo que se está viviendo en la iglesia de Jesucristo. Estaba leyendo unos apartes de Francisco de la Cueva. Este es un español muy bueno, fue profesor de Samuel Pérez Millos. Y él decía mire cuántos años que ha pasado de estas palabras y se sigue acentuando. Hoy la iglesia cada vez está entrando en más materialismo. Cada vez nosotros estamos buscando a Jesús y buscando a Dios por un beneficio material. Qué triste, ¿no? Qué triste que usemos al Señor, mis amados hermanos, que usemos al Señor para beneficios personales. Cuando el Señor nos ha llamado primeramente para su gloria. Amén, iglesia. Dios nos ha llamado a usted y a mí para su gloria, para que donde nosotros vayamos, en cualquier contexto, llevemos gloria a Dios. Que su nombre sea glorificado, exaltado y engrandecido. Dios nos ha bendecido económicamente, la gloria a Dios. Que podamos decir: no es mi talento. Ay, es que yo sí soy abeja con los negocios. Uy, yo tengo una suerte. No, mi amado hermano, esto es para la gloria de Dios. Tenemos una familia, gracias al Señor. Una familia en que tenemos nuestras situaciones. Ahora que estamos allí en el apartamento de mi hermana, pues son apartamentos. Entonces aquí, cuando estamos aquí, uno es aislado. Solamente escucha los carros. Y por ahí a veces cuando dicen: ¡ay, me robaron! No más, no más. Pero allí, mis amados hermanos, es conjunto y se oyen muchas cosas, ¿no? Conflictos, hombres que llegan borrachos, mujeres borrachas hablando cosas. Aunque gracias a Dios es bien cuidadito allí el conjunto, pero no dejan. Y uno dice: qué triste condición la de esas personas. Y uno asume muy seguramente esas personas no tienen temor de Dios. Muy seguramente. Pero mis amados hermanos, nosotros, los que podemos tener matrimonios y familias buenas, no es para que solamente vivamos siendo familias buenas. No, no, mis amados, para eso no nos llamó Cristo, sino para que con esas familias buenas demos la gloria a Dios. Que siempre podamos decir: no es que el chino lo tengo en Cambridge, ¿cierto? Allá en el colegio Cambridge. Y entonces es una educación superior a todas las demás. Cambridge es igual la misma educación que se brinda de pronto por aquí en el Bernardo Jaramillo.
Es educación. Y lo mismo que, no igual en la misma magnitud, pero lo que se está desarrollando aquí se está desarrollando aquí. No es por la capacidad nuestra. Es que debemos decirle gracias al Señor. Es que nosotros podemos tener una familia como ustedes la ven y como somos. Y que ese esposo puede decir, me dio el Señor una esposa que es de bendición para mi vida, que es de complemento, como Él lo dice, y que esa esposa pueda decir, tengo un varón de Dios, un varón de Dios, como lo dice en Segunda de Reyes. Un varón de Dios es aquel que teme a Jehová y cumple su palabra. Ese es un varón de Dios, el resto son varones solamente. Qué lindo, ¿no? Y que esos hijos puedan decir, yo quiero en el día de mañana, cuando el Señor me dé la oportunidad, cuando sea el tiempo propicio, poder tener un hogar como tiene papá y mamá. Olor grato a Jehová, olor grato al Señor. Mis amados hermanos, no nos dejemos desviar del propósito para el cual fuimos llamados. No es solamente para obtener bendición de parte de Dios y bendición material. No, eso no es, esa es la añadidura. Como lo hizo aquí este pueblo, viviendo tan confortablemente, tan cómodamente, y la casa de Jehová desierta. La casa de Jehová desierta. ¿Qué les dice el Señor? Pues así ha dicho, versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les dice nuevamente? Meditad bien sobre vuestros caminos. Reflexionen, reflexionen. Y sabe la manera que Dios permite que este pueblo llame la atención, sea llamado por su atención. ¿Sabe cómo lo hace? ¿Sabe? Mire ese amor, esos lazos de amor del Señor, esa perfecta sabiduría del Señor, esa obra magna del Señor sobre cada uno de nosotros. Mire, el Señor primeramente habla y advierte y llama a nuestra atención. Y si nosotros somos tardos para atender, Él sigue en el proceso. Y después vienen métodos un poquito más fuertecitos para llamar nuestra atención. ¿Cómo fue los lazos de amor? Dice, versículo 6, ¿sembráis mucho? Ahí hay 5 pares de contrastes, como usted puede ver. 5 pares de contrastes en 5 necesidades básicas del ser humano. Bueno, en 4 y en una que amplía la primera. Pero necesidades básicas del ser humano. Mire lo que estaba sucediendo en el pueblo. No nos olvidemos que estaban viviendo cómodamente, confortablemente, ampliamente, cómodamente. Pero miren la condición del pueblo. Dice, siembran mucho. Mire el judío, ¿no? Tenían su inversión, tenían sus buenas inversiones, sus buenas parcelas, ¿cierto? Y estaban sembrando sus cosechitas, muy seguramente la uva, muy seguramente o el trigo, muy seguramente tendrían sus buenas hectáreas bien sembraditas. Y sembraban harto, sembraban bastante. Pero ¿qué pasaba? Sembraban mucho y recogen poco. Recogen poco. Y el pueblo de Israel, sí, buenas. ¿Será la inflación? ¿Serán los impuestos que puso el presidente? ¿Qué será? ¿Qué será eso? ¿Será el IVA que nos subieron? Mire la gasolina cómo está. Pudo decir el pueblo, ¿no? Pudo decir el pueblo. Siembran mucho y recogen poco. Dice, comían y no os saciáis. Comían caviar, comían faisán, comían sushi. Buenos platos sobre la mesa, ¿no? ¡Wow! ¿Cierto? ¡Wow! Harto. Y de pronto en los trabajadores, porque ahí en la última parte dice el trabajador, aquí eran los empresarios. Ojo, hablan los empresarios. Primero, siembran mucho, recogen poco para empresarios. Y aquí, y de pronto, pues los empleados, pues seguramente. Hoy decían, hoy pollo a la bróster, pollo sudado, pollo asado, pollo frito.
podían darse en el privilegio también, porque también vivían en una forma cómoda. Pero ¿qué pasaba? Dice, coméis y no os saciáis. Ay, otra vez uchi. Otra vez caviar. Uy. No se saciaban. Por más que tuvieran sobre la mesa, por más abundancia que hubiera, por más platos exquisitos que tuvieran, comían y no se saciaban. Dice allí la escritura, bebéis y no quedáis satisfechos. Hasta de pronto, esto es especulación, algunos historiadores dicen que pudo ser así, que aún llegaban al tiempo de embriagarse. Y de pronto ahí, tomando su coñac, ¿cierto? Su whisky, tomando ahí después de las comidas, sus buenas charlas, y de pronto los empleados tomando chicha, cerveza, pudo ser, yo no sé, pero no se saciaban, no quedaban satisfechos. Dice, os vestís y no os calentáis. Y dice más, y el que trabaja, por eso decía, empresarios, la primera parte, y aquí los empleados. Dice, y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en bolsa rota, bolsillo roto. Solamente para ir concluyendo, mis amados, ¿no le ha pasado a usted? Que usted de pronto, pero es que yo trabajé extras. No fui el domingo porque estaba trabajando extras. Y me doblaron turno, hice las 24. Y pensé, mire, me dieron buen billete. ¿Qué se hizo ese billete? ¿Dónde está esa billete? ¿Dónde está esa plata? Quedamos en lo mismo como si hubiéramos trabajado de lunes a viernes, como es nuestro contrato, y el billete no se ve. El billete no se ve. ¿Qué pasa con esa plata? ¿Qué pasa? Entre más trabajaban, menos se les veía a él. Si condensamos esto, este versículo 6, si lo condensamos, había una total insatisfacción en el pueblo de Israel. ¿Por qué se generaba esta insatisfacción? ¿Por qué se generaba esa insatisfacción? Que sembraban y no recogían, que comían y no se satisfacían, comían y no se llenaban, bebían y no se satisfacían, ponían buena ropa, seguramente chaquetas en tiempo de invierno, chaquetas de esas de cuero, ¿cierto? De cuero de venado, muy fina, pero no se calentaban. Y el que trabajaba de domingo a domingo, 24 horas cada día, no se le veía la plata, no se le veía la plata. Yo les animo, mire, son cosas determinantes, son cosas necesarias, son cosas básicas para el ser humano, lo que está hablando aquí en esto. Son cosas básicas. El comer es cosa básica, ¿cierto? El trabajar es cosa básica, el vestirnos es cosa básica, el tomar, no embriagarnos, sino tomar, beber, es cosa básica. Las cosas básicas, y no se satisfacían, y las tenían, y las podían disfrutar, pero no estaban satisfechos. Oiga, una vez más, perdónenme, iglesia, que lo hablé en primera persona, pero en algunas ocasiones uno se siente así, insatisfecho, y vive cómodamente, y económicamente tenemos lo suficiente y más de lo necesario, pero no estamos contentos. Uno dice, no es aquí, no es aquí. Cuando tuve la oportunidad de estar trabajando en una buena empresa, gracias al Señor, 8 años en una excelente empresa, y yo decía, pero no es aquí, no es aquí. Y buen recurso que uno devengaba, buenos jefes que uno tuvo, aprendí muchísimo gracias al Señor, pero yo decía, no es aquí. No me sentía satisfecho, no me sentía cómodo. Después, por la gracia del Señor, nos permitió poner un taller de servicio propio. Taller de servicio y el nombre, para que no me lo clonen. Y ahí, igual, gracias a Dios, una bendición enorme, una clientela excelente, buenos pagos, gracias a Dios, economía. Pero ¿sabe? El Espíritu Santo me dice, no era ahí, no es ahí.
hasta que un día medité en los caminos del Señor y su Santo Espíritu dijo, ya no más. Dejemos la bobada y a cumplir el propósito para el cual yo lo he llamado. Y aquí estamos, mis amados hermanos. Pero mi énfasis era que se tenía buen prestigio, economía, todo fluía, familia, gracias a Dios, bien, todo iba bien, pero no estábamos satisfechos. Hoy día, no estamos recibiendo lo mismo de hace 15 años, se lo aseguro, no estamos recibiendo, pero estamos satisfechos, estamos contentos, estamos gozosos, porque estamos cumpliendo el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Yo le animo, mi amado hermano, considere sus caminos, meditemos bien en nuestros caminos. Para cerrar, una vez más dice el Señor, mire, entre ese llamado de atención, oiga, ustedes no se están satisfaciendo, ustedes no se están gozando, no tienen plenitud ustedes. A ver, judíos, ustedes no tienen plenitud, tienen todo, pero no tienen nada al fin y al cabo, porque no tienen el gozo del Señor en sus corazones. Mediten bien en sus caminos, mediten bien en sus caminos. Y hoy el llamado para nosotros del Espíritu Santo, meditemos bien en nuestros caminos. ¿Hay economía próspera en este momento? Te dicen, no, esta economía apretada, ¿cierto? Una economía muy apretada. Pero ¿de quién viene la bendición? Iglesia, ¿de quién viene la bendición? Dios es la fuente de la bendición. La economía simplemente el Señor la usa para traer bendición a nuestras vidas, pero la fuente de bendición es el Señor. No es su trabajo, no es su capacidad, no es nada de nosotros. La fuente de bendición es el Señor. Es el Señor. Y Dios usa a esas personas, a esas instituciones, a todos esos contextos para traer bendición a nuestras vidas. Clamemos al Señor antes de pronto de estar considerando, porque a veces somos muy desentendidos en esto, como le digo. Decimos, no, es la economía muy apretada, es que no hay, es que esta situación, mire, del país, es que otra vez volvió la violencia, y miramos todos los factores, pero no nos damos el tiempo para decir, Señor, ¿será que no estoy cumpliendo tu propósito? ¿Será que no estoy cumpliendo tu propósito, Señor? Y por eso es que no hay gozo, no hay bendición en mi vida, porque no estoy cumpliendo tu propósito. ¿Será eso? Por eso Dios nos dice hoy a través de Ageo, como le dijo al pueblo de Israel, 520 a.C., hoy nos dice, meditemos bien en nuestros caminos. Meditemos bien. Pare un poquito, reflexionemos. Estamos recibiendo mucha bendición. Claro, y hay bendición. Yo no es por echar en cara, porque de mí no sale la bendición, viene del Señor. Pero hace unos años, ¿sabe? Hace unos años, escasamente 2, 3 carritos aquí enfrente. 2, 3 carritos aquí enfrente. Ni bicicletas entraban aquí. Motos, por ahí una. Mire la bendición tan grande del Señor. Ya tenemos inconveniente porque ya estamos ocupando casi todo este. ¿Ha habido bendición, sí o no, iglesia? Mucha. Bicicletas, mire, y finas. Ahí ve una de 1.200.000. No, mentira, no. Pero sí, ¿ve? Y motos, mire, ya no cabemos. ¿Será que Dios no ha bendecido, iglesia amada de Cristo? Dios ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Pero meditemos bien en nuestros caminos. Este lugar, este sitio, la obra que Dios nos ha encomendado, la estamos realizando. Meditemos bien en nuestros. Padre, muchísimas gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias por Ageo, por ese corto libro, pero de tanta riqueza y tanta enseñanza. Muchas gracias, Padre. Y pues en primera persona te pido perdón primeramente, porque quizás, Señor, a veces nos quejamos más de la cuenta. Padre, porque hemos recibido enormes bendiciones de tu mano. Hemos visto tu mano obrar en cada instante de nuestras vidas. Y te damos muchas, muchas gracias. Pero, Padre, también queremos unirnos a tu llamado en esta mañana, en esta tarde ya.
Padre, ayúdanos a meditar en tus caminos. Yo ruego aquí a la iglesia, en este momento los que estamos aquí presentes, ¿está cumpliendo el propósito? Usted está cumpliendo el propósito para lo cual Cristo o fue llamado en Cristo. ¿Está cumpliendo el propósito? ¿Usted está viviendo una vida con gozo para el Señor? ¿O de pronto las bendiciones y la comodidad le tienen distraído? Yo le animo. Meditemos en los caminos del Señor. Busquemos su voluntad y su propósito para con cada uno de nosotros. Y claro, por supuesto, Señor, te damos muchas gracias por lo que has bendecido a esta tu iglesia. Muchas, muchas gracias, Padre. También por este edificio, por todas las bendiciones, Señor, que tenemos y que disfrutamos. Muchas gracias. Pero que estas cosas no nos vayan a desentender de tu propósito para con cada uno de nosotros. A ti, por siempre la gloria y el agradecimiento damos en el glorioso y precioso nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia, muchísimas gracias, una feliz tarde. Los que tengan en su corazón, aquí les esperamos a las 4 y si